Ahora sí. Sean bienvenidos a la primera entrega de la clase de estadística descriptiva para la sección A y B de quinto en ciencias biológicas. Bueno, eh, ¿qué cosas vamos a estar utilizando para este curso? Un cuaderno de, igual que matemáticas, ¿verdad? Un cuaderno de cuadros, si es cuadros grandes y con una hoja amplia sería perfecto, ¿verdad? Es lo mejor. Porque en estadística vamos a estar trabajando con algunas tablas y con algunas gráficas. Entonces, sí necesito que las hojas sean bastante amplias para poder graficar bien, ¿ok? Muy bien. Vamos a iniciar con el día de hoy con algunos conceptos básicos de estadística. Aquí tenemos un pequeño índice de qué cosas vamos a estar aprendiendo. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con una encuesta. 5 preguntas que conforman una encuesta básica para un grupo de estudiantes. Vamos a clasificar las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Vamos a definir cuál es la diferencia y cuál es cada una de ellas por separado. Cómo seleccionar gráficas, ¿sí? Cómo seleccionar gráficas de acuerdo al tipo de variable que se nos está presentando. Tenemos gráficas que se adecúan para los datos cualitativos y gráficas que se adecúan para los datos cuantitativos. Ok. García Avisaí, te encargo tu cámara, por favor. Gracias, Brandon Álvarez. Te encargo tu cámara también y Alice Lara también. Veo algunas personas que sí. Profe, es que como, disculpe, es que como yo iba a entrar en la computadora y estaba Ok, averiguando yo como eso, está pero es bien. que entré algo un poquito tarde, ahí disculpe. Ok, no hay problema. Profe, yo sé. Sí, pero no lo estaba observando. Estaba en negro, aparecía en negro, pero ahí le di clic al iniciar video. Estaba bien. Ok, gráficas circulares. Diagramas de tallo y hoja, histogramas y adicional a esto estaremos viendo diagramas de los polígonos de frecuencias, ¿ok? Diagramas de barras, los voy a escribir por acá, polígono de frecuencia, diagrama de barras, tanto verticales y horizontales. Muy bien, nos vamos acá. Como entrada del día de hoy vamos a tener como ejemplo una encuesta, ¿ok? Y los tipos de datos que vamos a estar viendo en esta encuesta. Cómo seleccionar las gráficas. Ay, perdón, tengo la misma diapositiva. Sí, diagrama de tallos y hojas, histogramas y como cierre. El día de hoy vamos a terminar hasta las gráficas circulares y para la próxima clase estaremos viendo las siguientes gráficas, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver hasta gráficas circulares. Aquí tenemos el primer ejemplo de una encuesta. Ok. Dice, se realiza una encuesta a un grupo de 50 jóvenes y se les formulan las siguientes preguntas. ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu género? ¿Cuál es tu estatura en metros? ¿Practicas algún deporte y disfrutas de algún pasatiempo? Muy bien, dice, observa las variables que se estudiarán: edad, género, estatura, práctica de algún deporte y pasatiempo. Ok, estas variables reciben el nombre de variable estadística, ¿sí? ¿Cuáles son las variables estadísticas? Bueno, son las que utilizamos para realizar los registros de las propiedades y características, ¿ok? De un individuo, ¿sí? Entonces, ¿qué es una variable estadística? La que utilizamos o el valor que utilizamos para almacenar o registrar, ¿sí? El dato cualitativo o cuantitativo, las características que tiene un individuo o elemento de una población y muestra. Ok, entonces, acá en la primera pregunta, ¿cuál es la variable? Le pregunto a Giovanna Ruana, ¿cuál es la variable en la primera pregunta? ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es la variable? ¿Edad? Edad, muy bien.
Labriel, ¿cuál sería la variable en la segunda pregunta? Género. Género, muy bien, gracias. Gutiérrez, para empezar, ¿podrías encender tu cámara, por favor? ¿Me podrías indicar cuál es la variable en la tercera pregunta? Gutiérrez. Aramben Gutiérrez. Ok. Vamos a esperar unos 2 minutos. Si no enciendes tu cámara, no participas, te voy a sacar de la reunión. O al menos me podrías enviar un mensaje privado. Profe, tenemos que copiar lo que está en la pantalla o solo es de No se ver. preocupen. Estas presentaciones, estos recursos, los estaré subiendo a la plataforma del campus virtual LBA. ¿Ok? Muy bien. En la tercera pregunta, ¿me puede ayudar Kelly Sagastume? La estatura en metros. Ok, pero esa es casi que toda la pregunta. ¿Cuál sería la variable? La estatura, perdón. Estatura. Ok. El número 4, ¿practicas algún deporte? Sería toda la respuesta. Ya que practicas algún deporte, se puede tomar como, bueno, nos pueden dar dos respuestas, ya sea sí o ya sea no. Incluso nos pueden dar una tercera respuesta que al sí le agreguen qué deporte están realizando, ¿verdad? Nos agreguen todavía ese dato. Sí, yo practico fútbol. Sí, yo practico béisbol. Ok. Igual, ¿disfrutas de algún pasatiempo? Podría ser sí o no. Ahora, resolvamos estas preguntas. Esta pregunta que tenemos al final. ¿Cuál de estas variables tienen un valor numérico? Le pregunto a Jaime López. La estatura y la edad. Correcto, la estatura, la número 1 y, perdón, la número 3 y la edad, que sería la número 1. Estos datos son datos cuantitativos porque tienen un valor numérico. Ahora, género, si practica algún deporte o si tiene algún o disfruta de algún pasatiempo, son datos cualitativos, ¿ok? Porque no podemos cuantificar, no puedo contarlo 1, 2, 3, ¿ok? Muy bien. Vamos con el siguiente. Los individuos de una población, cuando me refiero a los individuos o a los elementos, me refiero a la misma cosa, ¿ok? Los individuos lo utilizamos más que todo para las personas y elementos pues para cosas o para objetos, para animales, ¿sí? Bien, entonces, los individuos de una población. ¿Qué es una población? Una población es el total de elementos, el total o el grupo total que estamos estudiando, ¿ok? Al cual le vamos a realizar un análisis y vamos a obtener los datos de ellos. Dice, poseen muchos atributos, muchas características a los que se designan variables que pueden ser estudiadas. Entonces, estos atributos o estas características que tienen los individuos de una población son registradas en las variables estadísticas, ¿ok? Entonces, podemos definir la variable estadística como la propiedad o característica que tienen los elementos o los individuos de una población. Ahora, nota que hay diferentes tipos de variables. El día de hoy vamos a ver dos tipos de variables en estadística, que son las que nosotros utilizamos. La variable cualitativa y la variable cuantitativa. El género, la práctica de algún deporte y los pasatiempos son atributos cualitativos, pues no es posible medirlos, ¿ok? Ahora, la respuesta de que cada joven lo incluirá automáticamente en una categoría. Por ejemplo, en la de género. ¿Qué género eres? Ya sea hombre o mujer. La práctica de algún deporte, ¿practica algún deporte o no practica un deporte?
Los pasatiempos, dice, ¿disfruta de un pasatiempo o no disfruta de un pasatiempo? No puedo tener más respuestas aparte de esas dos. Por lo tanto, los datos son cualitativos, ¿ok? Estos son datos cualitativos. Datos cualitativos. Ahora el siguiente, que es la edad y la estatura, son datos numéricos, entonces se pueden cuantificar. Estos datos o estos atributos son cuantitativos, ya que son mensurables, se pueden contar, ¿ok? La respuesta de cada joven será un número. Los voy a escribir por acá. Cuantitativo. ¿Estamos bien con esto? Me pueden ir levantando la mano. Si tienen alguna duda, me levantan la mano. Profe, Sí. o sea que cuantitativo es todo aquello que tiene como que se puede tener un inicio y un fin, y cualitativo es que son más. Ok. No lo vamos a definir como inicio y como un fin, sino que lo podemos contar. Lo podemos contar. Por ejemplo, la edad. Tú puedes decir tu edad con un número. ¿Sí? El color de tu cabello, tú no lo puedes decir con un número. Tendrías que darnos un dato con letras, ¿verdad? Alfabético y no numérico. Esa es la Profe, diferencia. ¿Sí? disculpe, entonces depende de la respuesta, si es sí o si la respuesta se basa en números. Correcto. Si la respuesta se basa en números, ¿qué tipo de datos sería? Le pregunto a Chinchilla Lam. Si la respuesta es un número, ¿qué tipo de datos sería? Me disculpan si moví el micrófono acá y escuchan raro. Chinchilla Lam, ¿te escucho? Ok. Adriana Pineda, ¿tienes alguna duda? No, profe, perdón, fue sin querer. Ok, no hay problema. Bien, ¿Sabes qué vale la pena? Le pregunto a Archila Mejía Leslie. ¿Cuál había dicho, profe? Creo que es cuantitativo. Sí. Ok, gracias. Nos dicen. Así las variables que se estudian se puede clasificar en cualitativas o cuantitativas. Son las dos variables que vamos a estar estudiando en estadística. Observamos que aquí abajo nos da un foro de discusión. Estos foros los vamos a estar resolviendo en la plataforma, ¿ok? Del colegio. Más en esta semana espero ya podamos acceder a la plataforma. Si no tenemos acceso, entonces yo voy a comprender, voy a esperar un momento para poder utilizarla, ¿verdad? Ahí vamos a estar resolviendo las hojas de trabajo, algunas pruebas cortas de la clase que estemos viendo, por ejemplo, el día de hoy, y al final nos vamos a la plataforma a resolver una encuesta o un examen corto, ¿ok? Muy bien. España Jocelyn, ¿tienes alguna duda? Profe, fíjese que yo no entendí Ok, ¿qué no entendiste? todo, Todo en que es todo un... lo que explicó, no entendí. O sea, Ok, la parte de lo cualitativo, cuantitativo. la parte de cualitativo y cuantitativo, muy bien, vuelvo a repetir. Cuantitativo es para los números. La edad se representa con un número. La estatura se representa con un número. Entonces, estos datos son cuantitativos, ¿ok? ¿Estamos bien? Ahora, ¿practicas algún deporte? La respuesta es sí o no, no es un número. Por lo tanto, es cualitativo. ¿Cuál es tu color de cabello? ¿Es color negro? ¿Es color castaño? Entonces, la respuesta no es un número, sino que un dato alfabético. Entonces, son datos cualitativos. ¿Alguna duda, España? No, profe, Ya ya te he no. entendido. Ok, Brandon Álvarez, ¿tienes alguna duda? Sí, profe, espera, me voy a salir porque del teléfono porque ya entré a la computadora. De acuerdo. Sí. Bien, gracias. Ok, y caemos a esto.
sería el último tema con el que vamos a estar trabajando. Bueno, uno de los temas que vamos a estar trabajando el día de hoy, que serían las gráficas. Hoy vamos a ver la gráfica o el diagrama circular, diagrama de sectores. Muy bien, nos dice, una vez que se identifica qué tipo de datos es, cuando me refiero al tipo de dato, es cualitativo o cuantitativo. ¿Estamos bien con esto? ¿Alguna duda, Rocío o Suchite? Profe, usted dijo de que al final de esa clase vamos a ir a resolver un corto a la plataforma, pero la plataforma todavía no la tenemos. No dije eso. Dije que vamos a utilizar esto para el transcurso del curso. Y algunos días, entonces voy a solicitarles que al final de la clase vayamos a plataforma. No dije que hoy tenemos una actividad ahí, ¿verdad? Está bien, gracias. Entonces ya entendí mal, profe, lo siento. No hay problema. Muy bien, solo les encargo sus posturas. Chicos, estoy viendo las cámaras. Algunos están acostados. Necesito que estemos en clase. Ok, García Alejandro, te encargo tu cámara, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, cuando me refiero al tipo de dato, es si es cualitativo o cuantitativo. Pero depende del tipo de dato. Tenemos aquí algunas sugerencias de las gráficas que podemos utilizar. Para las gráficas cualitativas, le pregunto a Oscar Salguero, ¿los valores cualitativos son numéricos o no son numéricos? Son los que no son numéricos. Los que no son numéricos. Ok, para ellos podemos utilizar las gráficas circulares, también conocida como diagrama de sectores, o algunos docentes van a escucharle decirle la gráfica de pastel. Ok, cualquiera de esos tres nombres es lo mismo. Gráficas circulares, diagrama de sectores o diagrama de pastel, es lo mismo. Ok, diagrama de barras que podemos tener tanto verticales como horizontales. Y el siguiente que son los pictogramas. Los pictogramas que solo serían de forma horizontal. Muy bien. Ahora, para los datos cuantitativos tenemos algunas gráficas en específico. Sin embargo, podemos utilizarlas para las cualitativas también. Por ejemplo, este diagrama de barras se dan cuenta que apareció en el anterior y en este también. Entonces, se utiliza tanto para datos cualitativos y cuantitativos. Incluso el diagrama de sectores, el diagrama circular, lo utilizamos para datos cualitativos y cuantitativos. Sin embargo, el diagrama de tallo y hoja es únicamente para datos cuantitativos. ¿Estamos bien con esto? Podemos colocar un pulgar hacia arriba. Si tienen alguna duda, me pueden ir preguntando, levantando la mano y vamos resolviendo. Profe, ¿por qué le dicen diagrama de pastel? Fíjate que yo no le llamo diagrama de pastel, yo le llamo diagrama de sectores. Acá en las diapositivas lo tenemos como diagramas circulares. Realmente es algunos autores, bueno, ni autores, catedráticos que utilizan eso, diagrama de pastel. Me imagino es porque es redondo y lo podemos dividir como, prácticamente como si fuera una pizza o un pastel, qué sé yo. Es por eso. No es que el nombre venga de algún libro, de algún autor. Te escucho, España. España, ¿tienes alguna duda? Profe, ¿puede volver a explicar sobre... Ay, espera. Sobre las gráficas cualitativas? Cualitativas. Sí, eso. Ok. Las cualitativas son las que utilizamos. Bueno, te pregunto a ti, España, ¿para datos numéricos o no numéricos? No numéricos. Que le ayude Oscar Guerra. Oscar Guerra. ¿Las variables cualitativas son numéricas o no numéricas? Jocelyn. Oscar Guerra. ¿Me está hablando mi profe? Sí. Pues Alguero no erra. Pero igual las cualitativas son para las no numéricas. Ok, gracias. Ahorita lo estoy viendo.
Ok, son las que no son numéricas, ¿verdad? Las que se representan con un sí o con un no o con un dato alfabético. Muy bien. Te decía España, para las variables cualitativas tenemos aquí 3 ejemplos. Los pictogramas, las diagramas de barras, los vamos a ir estudiando uno a uno conforme conforme vaya transcurriendo el curso. Tenemos verticales y horizontales. Y las gráficas circulares, que es el tema del día de hoy, también conocido como sectores y de pastel. Ahora, ¿tienes alguna duda? No. Ok, gracias. Muy bien, continuamos con las cuantitativas. Les decía, la de barras, tanto verticales y horizontales, las utilizamos para ambos, cualitativas y cuantitativas. Sin embargo, la de tallo y hojas es únicamente, como es solo numérico, únicamente para las cuantitativas, ¿ok? Únicamente para variables cuantitativas. Y los histogramas. Los histogramas puede ser para ambos. Y los polígonos de frecuencia adicional. Aquí no tenemos una imagen del polígono de frecuencia, pero es que vamos a ir dibujando, ¿sí? Una línea al centro de cada uno de nuestros rectángulos. Entonces el polígono sería la línea roja que estaría dibujando acá, ¿sí? Este sería nuestro polígono de frecuencia, que lo sacamos del histograma. ¿Alguna duda con esto? Giovanna Ruano, te escucho. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre, o sea, la forma en que se realiza, diagrama de barras y histogramas? El histograma, en la parte de abajo, bueno, esa es una de las diferencias. En la parte de abajo solo hay números. Estos números son datos no agrupados o series simples. Vamos a definir más adelante cuáles son las series simples. Un ejemplo de series simples es cualquier número. Ustedes me dicen la edad, voy anotando. Tengo 16, tengo 17 años, 18 años. Entonces, tengo una distribución de números bien dispersa. Esto se le llama series simples. Al sacar cuántas personas tienen 16 años. Hay 5 personas que tienen 16. Estoy sacando la frecuencia de la edad, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, aquí solo hay datos numéricos. Estas gráficas las utilizo para este tipo de datos. Solo son poquitos datos y los vamos agrupando de uno en uno. Ahora, el histograma, acá tenemos un ejemplo. Hay un intervalo, por ejemplo, el primero, que sea la edad de algunos niños. Desde 0 hasta 5 años tenemos cierta frecuencia. De 5 años hasta los 7 años tenemos otro tipo de frecuencia. De 7 a 9 años tenemos otro tipo de frecuencia y de 9 a 10 años tenemos otro tipo de frecuencia. Sin embargo, además de esta diferencia, los histogramas tienen que ser pegados. Acá la imagen que nos presenta que tiene la presentación, tiene esta diapositiva, está errónea. ¿Alguna duda con esto? Giovanna. Giovanna Ruano. Perdón, profe. No, ya, claro, Bien. gracias. Gabriel, ¿me puedes preguntar? Profe, pero así como para, digamos, en las noticias para sacar estadísticas, ¿cómo es, por ejemplo, cuando ponen estadísticas de pobreza? Porque, ¿cómo hacen para ver, digamos, estadísticas de empleados, desempleados y tasa de ingresos y Sí, todo bien. eso? No entiendo cómo le hacen. Muy bien, a eso vamos el día de hoy con algunas definiciones. Población y muestra. Definamos población. Población es el conjunto total de todos los elementos. Yo digo la población de Guatemala y son todos aquellos millones de personas de Guate. Pero digo, bueno, necesito una muestra para estudiarlos a todos. Entonces, la muestra es una pequeña porción, ¿sí? De la población. Entonces, esta pequeña porción de la muestra nos puede inferir o nos puede dar una probabilidad, ¿ok? De cómo está el resto de la población. ¿Comprendemos? Y obviamente para seleccionar la muestra hay ciertos métodos, hay ciertos estudios, ¿verdad? El más utilizado es la selección aleatoria. Tomamos cualquier persona o si queremos hacer una entrevista, por ejemplo, que nuestra población sea la cantidad de estudiantes del Liceo Luis Bonham. Ok. Y nuestra muestra sea el estudiante que vayamos encontrando, le vamos haciendo nuestra encuesta y le entrevistamos a 5 personas
y en total habemos 100 personas. Entonces, de esa muestra de 5 elementos que acabo de tomar, voy a inferir, ¿ok? Sobre la población en total. ¿Comprendimos, Gabriel? Sí, profe, gracias. Muy bien, gracias. Ok, y llegamos a este tema, que es el que vamos a estudiar y vamos a realizar un ejemplo el día de hoy. Las gráficas circulares. Gráficas circulares, ¿con qué otro? No me digan pastel. No vamos a utilizar pastel, solo es un ejemplo, les decía. ¿Con qué otro nombre se le conocen a las gráficas circulares? Le pregunto a Abisaí García. No me acuerdo, profesor, solo se me quedó mala del pastel. Ok, el de pastel. ¿Con qué otro nombre se le conocen a las gráficas circulares? Le pregunto a García Alejandro. Con gráficas de sector. De sectores, muy bien. Gráfica de sectores. Ok. Ahora, aquí tenemos unos pasos. Tenemos 3 pasos, sin embargo, yo le voy a agregar un paso cuarto. Nos dice, la gráfica circular se usa para representar frecuencias relativas en un conjunto de datos en categorías. Por lo regular son datos cualitativos, ¿ok? Cualitativos y que estén por categorías. Profe, perdón, es que me apareció que Zoom dejó de funcionar y me sacó de la clase. Me di cuenta, no hay problema. Ok, Odalis Pérez, te encargo tu cámara, por favor. Gracias. Muy bien. Dice, para elaborar una gráfica circular realizamos el siguiente procedimiento. Primero, calcular la frecuencia relativa. ¿Y cómo calculo la frecuencia relativa? Bueno, la frecuencia relativa es su fórmula. Tomamos la frecuencia absoluta, que es el dato que ya tenemos, y lo dividimos entre n. ¿Y qué es n? N es el total de elementos, ¿ok? El total. Por ejemplo, yo le pregunto su edad. Vamos a ver, Kelly Sagastume, ¿cuál es tu edad? Kelly. Ok, tiene problemas con internet, veo. Le pregunto a Alan Cox. Diga, profe. ¿Cuál sería tu edad? 17. 17, muy bien. Vamos a tomar como dato n en total, ¿verdad? Datos 5 personas, 5 elementos o 5 individuos para nuestra población. Y llevamos 1. Le pregunto a Jorge García. Sígame, profe. ¿Cuál es tu edad? 18. 18, muy bien. Vamos teniendo 2 datos distintos. Lilian Álvarez. Lilian Álvarez. Dejemos el teléfono, Lilian. ¿Y puedes activar tu micrófono y responder? Y profe, una pregunta, en este caso, si tienen la misma edad, no hay nada ahí dificultad en eso. A eso vamos. ¿Cuál sería tu edad? Serían 17 años. 17, muy bien. Le hemos preguntado a 3 personas. ¿Cuál es la frecuencia de 17? 2. ¿Por qué? Porque se repite 2 veces. Le pregunto a Marlene Girón. Sí, profe. ¿Me puedes responder? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es que no mucho se le escucha? Está trabándose el audio. Ok, ¿cuál es tu edad? 17. 17. Ok, una persona más. Ángel Moreno. Dígame, profe. ¿Cuál sería la edad? Mía,
16. Muy bien. Entonces, tenemos una frecuencia de 6 años, solo hay una persona de 5 elementos, ¿verdad? De 18 años, solo hay una persona. Entonces, la frecuencia de 18 es 1. Sin embargo, ¿cuál es la frecuencia? Le pregunto a Andrea Aldana, ¿cuál es la frecuencia de 17 años? No miro cuántas veces se repitió ahí. ¿Cuántas veces lo repetimos acá? Es que no veo bien. Si Son lo 3 pongo veces. para arriba. 3 veces. 3 veces. Entonces, la frecuencia absoluta de 17 años es 3. Ahora, ¿cómo saco la frecuencia relativa? Tengo que dividir 3 entre 5. 5 porque es el total de elementos. Le pregunto a García Alejandro, ¿tiene alguna duda? O sea que la frecuencia va a ser el número de las veces que se repita la misma Correcto. base o... La cantidad de veces que se repita un dato o un elemento. ¿Ok? Muy bien, frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué realizamos para las gráficas circulares? Sacar la frecuencia relativa. ¿Cómo lo obtengo? La frecuencia absoluta dividido n. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Segundo, vamos a multiplicar la frecuencia relativa que obtuve con el primer paso y lo voy a multiplicar por 360 o 360 grados, que es el total de grados que tiene nuestra circunferencia en el sistema sexagesimal, ¿verdad? El sistema de grados. Y tercero, vamos a dividir nuestra gráfica en pequeños sectores, ¿ok? De acuerdo a los grados que obtuvimos en el paso número 2. Ahora, el cuarto paso para mí es, y ahorita se los voy a mostrar, es ir sumando los ángulos que se vayan acumulando. Entonces podemos llamarle ángulos acumulados o ángulo acumulado. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, este sería nuestro ejemplo. Dice, construyamos una gráfica circular para el conjunto de datos que se muestra en la siguiente tabla. Acá tenemos una categoría, acá tenemos la frecuencia absoluta. Entonces, me voy a ir al bloc de notas. Vamos a realizar por acá, perdón, sería este. Por acá el ejemplo. Muy bien, nos dice, construyamos una gráfica circular con el conjunto de datos que se muestra en la siguiente tabla. No nos dan ningún dato adicional. Supongamos que estos datos o estas categorías tratan sobre los cursos en el nivel de primaria, ¿ok? Entonces, le preguntamos a algunos niños. En esa aula tenemos 25 estudiantes. ¿A cuántos niños le gusta la clase de pintura? Y 9 niños nos dicen de que les gusta la clase de pintura. ¿A cuántos niños tienen su clase favorita? Como música. Y a 7 niños tiene su clase favorita, música. Para teatro, 4 niños tienen su clase favorita como teatro. Y 5 niños, su clase favorita es poesía. Entonces, en total, N, que es el total de elementos o la población total, es 25, ¿sí? Y la frecuencia o solamente frecuencia o frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el dato. ¿Vamos bien con esto? Sí, profe. Muy bien. Giovanna Ruano, ¿me puedes preguntar? Entonces, profe, la frecuencia con la que se va a dividir la frecuencia absoluta va a ser con el mayor. Sería el total. Por eso, ajá, 25. que se va a dividir. Total. Va a Sería ser la con... suma. Sería la suma. Si nosotros sumamos 9 más 7 más 4 más 5, ¿cuánto me devuelve? 25. Sumemos. 4 más 5 es 9. Aquí tengo 9. ¿Ok? Y aquí tengo 7. 9 más 9 es 18. ¿Ok? Ahora, 18 más 7, ¿cuánto me devuelve? 25. ¿Estamos bien? Es que como en el ejemplo que había dado de los años 17, 16, 18, vi que lo había dividido entre 3, que era el 17 que se había repetido 3 veces. Ya. Ahí el dato era la categoría. La categoría era un número.
Era, por ejemplo, 16 años, 17 años y 18 años. Y la frecuencia era un número de las veces que se repetía. 16 años una persona, 17 años 3 personas y 18 años una persona. Entonces, n es la suma. 1 más 3 son 4 y 4 más 1 son 5. ¿Ok? 5 estudiantes. Y esto sería la edad. Perdón. La edad. ¿Y esto qué es? La frecuencia absoluta. ¿Estamos bien con esto? Dígame, Profe, Gabriel. gracias. Profe, así como el que está haciendo ahorita, es como una especie de encuesta prácticamente de los 25 alumnos de a cuál les gusta qué materia. Así es. Así es. Entonces, para realizar la gráfica circular, nosotros necesitamos sacar estos datos. Se los voy a escribir por acá. Voy a terminar por aquí el cuadro. El primer dato que voy a obtener se le va a llamar frecuencia relativa. ¿Y cuál era la frecuencia relativa? Es la frecuencia absoluta dividido n. Entonces, veamos, ¿cuál es la primera frecuencia relativa? 9 dividido 25. ¿Cuánto es 9 dividido 25? Para clases de estadística sí necesito una calculadora, a diferencia de matemáticas. En mate, ¿no? 0.36. 0.36, ok. ¿Alguien me puede dar? Bueno, le pregunto a García Alejandro, ¿cuál es la frecuencia relativa de música? ¿Eso se divide o tendría que ser 7? Que acabo de realizar un ejemplo. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Alguien me puede ayudar? 0.28. Gracias. Ok, te explico, Alejandro. La frecuencia relativa lo obtenemos dividiendo la frecuencia absoluta entre n. Entonces es 7 dividido 25. 7 dividido 25 es 0.28. ¿Gabriel? Sería 0.16. El número 4, hacemos 4 entre 5 y es 0.16. Muy bien. Ahora, la frecuencia relativa de poesía, le pregunto a Odalis Pérez. 0.2. 0.2, ok. Para seguir trabajando con dos decimales, agreguémosle un 0 para que sea 0.20. Si yo sumo esto, la suma siempre tiene que dar 1 o al menos 0.99, que representa el 99.9% o el 100%, ¿ok? Entonces, si yo sumo 0.36 más 0.28 más 0.16 más 0.20, me devuelve 1. La frecuencia relativa siempre va a ser un número entre 0 y 1 y no mayor que 1 ni menor que 0. Va a estar entre 0 y 1, ¿ok? Puede ser 0 y puede ser 1. Le pregunto a Gabriel, ¿tiene alguna duda? No, profe, ya entendí que la frecuencia se tiene que multiplicar por lo que ya está en el valor absoluto. Sí, así es. Hoy sí. Madeline Rocío, ¿tienes alguna duda? Profe, la verdad es de que yo me perdí desde que estaba preguntando las edades porque no sé cómo le hizo ahí para sacar todo lo de la frecuencia y todo eso. ¿En dónde? Este no es de las edades. Este ejemplo no es de las edades. El ejemplo iniciaba acá. El ejemplo. Pero le dio de que desde ahí me perdí, profe, ya esto sí no le Ok. entiendo, no En le la entiendo. frecuencia, ok, te explico. Con lo de las edades, íbamos contando cuántas veces se iba repitiendo 17 años. Te lo voy a explicar con este ejemplo, no con el de las edades, sino que con este ejemplo, pero es lo mismo, ¿ok? Tenemos acá, esta tabla representa los que 1, 2, 3, 4 materias. 4 materias o 4 clases para sexto primaria, por ejemplo. En sexto primaria tenemos un total de 25 estudiantes y a cada estudiante le preguntamos cuál es su clase favorita. Entonces, 9 estudiantes dice que su clase favorita es pintura. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de pintura? 9. Frecuencia absoluta, 9.
7 estudiantes dicen que su clase favorita es música. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de música? 7. 4 estudiantes dicen que le gusta el teatro. Y 5 estudiantes dicen que le gusta poesía. ¿Estamos bien con esto? ¿Con la frecuencia? Sí, profe. Ok, gracias. Ahora, para sacar la frecuencia relativa se divide. Tomamos la frecuencia absoluta. Aquí tengo la fórmula. La frecuencia absoluta entre el total de elementos, entre n. Entonces sería 9 dividido 25 me entrega 0.36. 7 dividido 25 me devuelve 0.28. 4 entre 25 me devuelve 0.16. Y 5 entre 25 es 0.2. Y le agregamos el 0, ¿verdad? Para seguir trabajando con dos números. 0.20. ¿Tenía alguien más que estaba levantando la mano? Creo que era Giovanna. ¿Tenías alguna duda? Sí, profe, ¿qué pasaría si en el total no quedaría 1 o no es posible que no quede en total 1? Siempre nos tiene que dar 1. Si no nos queda 1 o nos queda después de 1, el dato lo hemos calculado de forma errónea. O al menos 0.99999. Prácticamente es 1, ¿verdad? Madeline, ¿tenías alguna duda? No, profe, hasta ahí voy bien. Odalis Pérez. Dale. Profe, una pregunta, esto donde está 0.36, ¿eso se divide o se multiplica o cómo se hace? Para que saque 1. Para que salga 1, se suma 0.36 más 0.28 más 0.16 más 0.20 nos da 1. Muy bien. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesito sacar el ángulo. En total, el 100% sería 360 grados, ¿verdad? O sea, 1, que es el 100%, va a tener, ¿qué cosa? El total de la circunferencia, 360 grados. Esto va a equivaler a 360 grados. Entonces, estas cantidades hay que multiplicarlas por este dato, por 360. Llamémosle ángulo relativo. Para sacar el ángulo relativo, tomo la frecuencia relativa y la multiplico por 360. 360 grados. En la calculadora solo colocan el número multiplicado por 360. No hay que colocarle ningún cero arriba o ángulo. No, no, no. Solo es el número por 360. Veamos, ¿cuál sería el primer ángulo? Tomo 0.36 y lo multiplico por 360. ¿Cuánto me devuelve? 129.6. 129.6. Muy bien, gracias. 129.6. Le pregunto a Milian Montúfar, ¿cuál sería el siguiente dato? ¿Me escucha, profe? Sí, te escuchamos. Sería 100.8. Muy bien, gracias. 100.8. ¿Qué acabamos de realizar? Multiplicar 0.28 por 360 y esto me da 100.8. Le pregunto a Abisaí García. 57.6. Muy bien, gracias. 57.6. Y para el siguiente dato le pregunto a Odalis. 72. 72 grados. Muy bien. Si yo sumo esto, ¿cuánto me tiene que devolver la suma? Le pregunto a Nil Franco. 360. 360 grados, muy bien. No nos puede dar ni más ni menos, o al menos una cota de error, un error, ¿verdad? De 0.00 y algo, o sea, una cantidad así. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos ahora? De acuerdo a los pasos anteriores, este era el paso 1, este era el paso 2, y de ahí el paso 3 ya era realizar la gráfica. Sin embargo, yo le agregaba un paso 4. ¿Esto cuál era? Sumar los ángulos. ¿Cuál sería el ángulo? El ángulo sumado. ¿O qué nombre recibiría? Sería ángulo acumulado. O simplemente ángulo y una sub A aquí. Significa ángulo acumulado, igual que la frecuencia acumulada. Veamos. La frecuencia acumulada lo voy a dejar por aquí también para que
en la tarea de hoy lo puedan ir realizando. Muy bien. ¿Qué es el ángulo acumulado? Ir sumando los ángulos. ¿Cuál es el primer ángulo que tengo? 129.6. Antes de ese no había ninguno, entonces solo lo copio. 129.6. Ahora, a 129.6 le tengo que sumar 100.8. ¿Cuánto me devuelve? 129.6 más 100.8. Esto me devuelve 230. 230.4 grados. ¿Cuál sería el siguiente dato? Le pregunto a Chinchilla Lam. Chinchilla Lam, te escuchamos. Sí, veo que estás hablando, pero sí no te escucho. Profe, sería 288 grados. Ok, gracias siempre, Chinchilla. Y gracias quien respondió. Más 57.6, 288. Muy bien, gracias. Y el siguiente hay que sumarle 72, ¿verdad? Nos daría los 360 grados. Ok, acá ya no, si se dan cuenta, el último dato sería 360. Aquí ya no tengo que volver a sumar más 360 y no tengo que escribir aquí nada. Ok, el dato o siempre que tengamos acumulado, frecuencia acumulada o ángulo acumulado, aquí terminaría el dato en 360. Muy bien, ahora la frecuencia acumulada. No lo voy a utilizar para realizar la gráfica, pero sí lo necesito en la tarea. Entonces es igual que el anterior, ir sumando la frecuencia relativa. ¿Cuál es la primera frecuencia relativa? 0.36, perdón por eso. Aquí. 0.36. Ahora, ¿cuál es el siguiente? A 0.36 le tengo que sumar 0.28. ¿Tiene alguna duda, Milian Montúfar? Profe, ¿y si no llegara a quedar 360? Lo realizamos mal. Siempre nos tiene que dar 360. Si no, está mal. Esto es como una comprobación, ¿verdad? Puede servir como una comprobación. Ok, entonces, ¿alguien me puede dar la frecuencia acumulada siguiente? Le pregunto a Yacira González. Profe, no tengo calculadora. Ok, entonces hagamos la mano. 0.64 más 0.16. Profe, Yacira, ¿te escuchamos? .64 más 0.16. Vamos sumando. 6 más 4 nos devuelve 10, ¿verdad? Anoto 0 y llevo 1. Ok, 1 más 1 es 2 y 2 más 6 es 8. Bajo el punto y agrego 0. Entonces el resultado es 0.80. Ahora, García Alejandro. era solo para decirle eso, profe, pero ya lo había dicho. No sé quién estaba hablando, pero no tiene levantada la mano, no lo he visto. Profe, a mí me sale 0.8. Sí, 0.8 es correcto, pero para seguir trabajando con dos decimales le vamos a agregar el 0. 0.8 y 0.80 es lo mismo. El 0 a la izquierda, después del punto no vale nada. Es solamente para seguir el patrón de dos dígitos, ¿ok? Profe, la siguiente es 144. 0.8 más 0.20 es 1. O sea, el 100%. Tenemos que sumar. 0.8 es frecuencia. Entonces, ¿más qué? Más 0.20 me devuelve 1. ¿Alguna duda, Gabriel? Entonces, nos damos cuenta que aquí nos da el último dato, 1, que representa el 100%. Bueno, estos datos los voy a necesitar para la tarea. Lo vamos a realizar en hojas. Vamos a tomar una foto, lo podemos escanear y lo vamos a subir a la plataforma. Ahora, ¿qué vamos a hacer para realizar la gráfica? Bueno, entonces tomamos un transportador. Solo voy a mover unas cosas por acá.
Profe, una pregunta, ¿esta clase la va a mandar al grupo? Sí, les mandaré el link de la lista de reproducción de YouTube. Igual vamos a tener una Vale. lista para esta clase, no se preocupen con eso. Pero sí necesito que estemos participando también porque esto tiene un punteo al final, ¿verdad? Ok, entonces necesitamos un transportador. Ya lo tenemos. Y aquí vamos a ir tomando algunos valores. Para esto vamos a utilizar las casillas del ángulo acumulado. Tomamos como referencia el centro y el número 0. El 0 está a la derecha, ¿ok? Para ir colocando los puntos. Y vamos a tomar el primer ángulo. El primer ángulo es 129.6. Entonces busco en los valores de afuera. Recordemos que los ángulos se miden en sentido antihorario y empezamos desde X positivo, o sea, desde nuestra derecha. Muy bien, entonces, ¿dónde tengo 129.6? Estaría más o menos por acá. Sería todo este recorrido. El punto lo estaría colocando por aquí. El siguiente dato es 230.4. Entonces, venimos por acá y 230.4 estaría más o menos por acá. El siguiente dato es 288. 288 estaría más o menos por aquí. Y por último, 360, que es una vuelta completa. ¿Qué hacemos ahora? Unimos con una línea, con una regla también, por favor. Estos puntos. Y aquí estaríamos realizando nuestros sectores. Ahora lo podemos encerrar en un círculo. Perdón. Muy bien. Ok. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pintamos. Pintamos de diferentes colores los sectores. Pintamos acá. Este puede ser de color morado. Este de color celeste. Disculpan que me salga de la línea, pero es que el pincel que tengo es demasiado redondo, entonces no es demasiado fino. Profe, el círculo pastel. Correcto, así es. O de sectores. Pastel. Muy bien. Y el último. Ahora, ¿qué hacemos? Le anotamos los datos. Le anotamos los datos. El primero sería el de pintura, ¿verdad? Tenemos 0.36 en la frecuencia. La frecuencia, si la multiplico por 100, me da el porcentaje. 0.36 por 100 es 36%. 0.28 es el 28%. Si escribo 0.16, lo multiplico por 100, me da el 16%. Y acá 0.20% es el 20%. Entonces, si nosotros comprobamos la suma, nos daría 100% en total. Bien, realizamos, les explico. Ok, realizamos unos cuadritos para poder identificar con los colores qué es lo que le corresponde. Copiamos los colores. Por ejemplo, el primero que era de color morado, el otro que era color verde, el otro que era color celeste más o menos, y el otro que era como anaranjado. Y escribimos los nombres a la par. Por ejemplo, el morado sería pintura. El siguiente era música. El siguiente era teatro. Y el siguiente era poesía. ¿Estamos bien? En la parte de abajo de este ejemplo les estaré colocando la tarea. Me pueden dar un pulgar arriba si comprendimos el tema y el ejercicio y levantar la mano si tienen alguna duda. Lauriel, te escucho. Ah, no, profe, está fácil, es que me equivoqué, iba a poner pulgar arriba y me Bien, gracias. puse Sí, ahí menos. veo varias que reaccionaron. Gracias, jóvenes. Entonces, hemos terminado con la clase del día de hoy. Pueden ir ya a su otra clase. Gracias.
Adiós, profe. Adiós. Adiós, profe. Miren, no le contesté porque se me salió. Ok, Sí, sí, se dio cuenta. ok, no hay problema.